cargarlos aquí. Bueno, a mí me han encargado que hable de patología meniscal, que en principio es por donde prácticamente todos empezamos en la rodilla. Lo que pasa es que yo creo, y creo que esto es una cosa que compartimos todos, que la cirugía del menisco, como casi todas, bueno, yo diría que como todas, empieza antes. Y lo primero que tenemos que decidir es si realmente ese paciente tiene indicación quirúrgica. No se operan resonancias, y en los sitios en los que hay una unidad de artroscopia a la que le remiten pacientes, la experiencia habitual es que el porcentaje de cirugías en las que el diagnóstico post difiere del diagnóstico pre es mucho mayor entre los pacientes que son simplemente remitidos que entre los pacientes que el cirujano elige si opera o no opera. Yo cuando empezaba en esto en el hospital donde hacía la residencia, estábamos iniciando la unidad de artroscopia y teníamos un porcentaje de artroscopias albas en blanco como las laparoscopias relativamente alto, y depende muchísimo de esto. Hay que decidir si realmente hay que operar a ese paciente o no en base a muchas cosas. Una rotura meniscal no es siempre la misma, puede ser traumática o degenerativa, y su enfoque puede ser radicalmente diferente. Tenemos que intentar decidir qué vamos a hacer con ella, y muy importante, exactamente igual que como decía José con las lesiones condrales, hay que decidir si hay que realizar gestos asociados sobre esa lesión. Un menisco interno con una rotura degenerativa en un paciente con un varo marcado asociado, prácticamente seguro que va a tener asociada una lesión condral, y prácticamente seguro que si no hacemos algo para corregir ese morfotipo y las cargas que caen sobre ese compartimento, vamos a tener un mal resultado. Vale, a lo mejor no lo seguimos nosotros, pero el resultado para el paciente va a ser igual de malo. Nos quedamos muy contentos porque la remodelación del menisco ha quedado muy chula, pero el resultado del paciente es lo que importa. Yo muchas veces, cuando la lesión está en un compartimento, si el morfotipo del paciente tiende a la sobrecarga de ese lado, automáticamente al salir de quirófano le pongo una plantilla de descarga. Una plantilla con una cuña pronadora o supinadora, dependiendo del lado. Si no es una lesión traumática, me parece una decisión que no complica mucho la vida al paciente y que puede ayudarlo a llevar mejor el futuro de su rodilla. En la intervención, pues tenemos que saber a quién estamos operando. O sea, es que a veces los pacientes llegan a quirófano y el por qué lo estás operando es muy importante conocerlo. La sistemática de exploración de la rodilla, el menisco hay que tocarlo para decidir qué hacemos con él. No todas las roturas meniscales son quirúrgicas. Puedes tener una rotura meniscal que puedas dejar in situ porque es una lesión estable de pequeño tamaño, muy periférica, que sabes que estadísticamente tiene un porcentaje de posibilidades de no darle la lata altísimo. Hay unas series muy amplias publicadas de lesiones longitudinales o lesiones periféricas en pacientes intervenidos por otras razones que se han dejado y que no han causado ninguna molestia. Y luego decidir qué es lo que vamos a hacer. Yo no sé si habéis visto el vídeo de I've Got a Fracture. Si no lo habéis visto, por favor, miradlo. La discusión entre el residente de trauma y la residente de anestesia. Porque no siempre que tenemos una fractura hay que sintetizarla. Igual que no siempre que tenemos una lesión meniscal hay que resecarla o actuar sobre ella. Y por último, ser capaces de ejecutar lo que hemos planeado. Bueno, eso es un festival de imágenes, de cosas que ocurren, pero lo primero es eso, ver y tocar. Y ver y tocar no es solo ver y tocar lo que tenemos delante, es ver y tocar lo que tenemos escondido muchas veces. Entonces, bueno, eso es muy fácil de hacer en general. En una rodilla apretada a lo mejor no llegas bien atrás, pero el recurso de entrar por el intercóndilo, girar la óptica y mirar hacia abajo, es prácticamente imposible que no puedas ver perfectamente el cuerno posterior del menisco como lo estamos viendo aquí.
y te ahorras muchos disgustos. Y después, la cirugía no acaba en el acto quirúrgico. Después hay que explicarle al paciente lo que le hemos hecho, qué es lo que tiene que esperar, qué es lo que va a ocurrirle, etcétera, etcétera. Saber, ¿cómo era eso de que nada estropea tanto una buena cirugía como un seguimiento lo suficientemente largo? Pues saber qué es lo que está pasando, porque eso es lo que nos enseña después lo que tenemos que hacer, si lo estamos haciendo bien, mal o regular. Y nunca consideréis una pérdida de tiempo pasar visita y hablar con el paciente 5 minutos. Nunca. El paciente está agobiado, está angustiado, él no se entera, su familia no sabe de qué va y lo que, bueno, o sea, es una frase hecha en nuestra lengua, visita de médico. Bueno, esto es por lo menos lo que me dice mi madre a mí, ¿no? Ya vienes otra vez con la visita de médico. Entras, saludas y te vas. Es un paciente y no perdemos nunca el tiempo por explicarle un poquito lo que tiene que hacer y casi siempre vamos a conseguir un resultado mucho mejor. La cirugía, la menistectomía, bueno, para vosotros que es ciencia ficción, el problema es que yo tengo ya más kilómetros encima de los que me gusta reconocer a veces, pero es que yo he visto hacer esto. O sea, cuando yo empecé la residencia todavía llegué a ver 2 artroscopias mirando por el canuto. Entonces, sí, esto es lo que hay. Al pasar aquí, bueno, pues esto se nos hace muy fácil, pero tenemos que recordar, conocer esa historia porque nos enseña muchísimo. Hoy estamos muy orgullosos de hacer cirugías de resección parcial, resecando solo pues esas lengüetas, esos pedículos que quedan desplazados o esas roturas radiales, armonizando el neomenisco, dándole una forma y una congruencia que reduzca los puntos de concentración de esfuerzos para que no sea fácil que se vuelvan a romper, pero eso este señor lo hizo en 1883. Este tipo, que hacía una cirugía meniscal de resección en un tiempo quirúrgico de 6 minutos, estamos hablando de 1886, hacía la resección de la lengüeta inestable. Y no solo eso, sino que encima el tío le dio por hacer una sutura de menisco. Y tiene una publicación en uno de sus anales de cirugía de una serie, me parece, no sé si son 5 o 6 suturas meniscales. Bueno, pues claro, yo a mis anestesistas no les puedo decir que la cirugía se hace en 6 minutos porque me corren a boinazos del quirófano. Pero bueno, es lo que hay. O sea, Después de eso se fueron desarrollando hitos y apareció un señor que fue el gran causante de muchos destrozos de rodillas, que fue Smiley, que tenía una serie en su publicación, en el último libro que publicó, su último libro publicado creo que es del 74-76, en ese su serie de menistectomías, o como decía alguno de meniscidios, era de 6.700, una cosa así. Este hombre decía que después de la menistectomía se produce un regenerado si la haces suficientemente periférica, similar al menisco original. Bueno, pues así cayeron muchos meniscos. Lo que pasa es que detrás de él otro señor dijo que esto no era así y que después de una menistectomía siempre vamos a tener una degeneración del compartimento afectado y a partir de ahí del resto de la rodilla. ¿Qué ocurre? Que el plazo en el que se produce depende de muchos factores. La edad, cuanto más joven es el paciente, mayor es el riesgo de que ocurra. Cuanto mayor es el tejido que se reseca, mayor es el riesgo de que ocurra. Cuanto mayor es la carga que cae sobre ese compartimento, dependiendo del morfotipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo tenemos que saber. Porque después, y llegando a lo que a nosotros ahora nos gusta, ya en el 76, un señor bajito y con los ojos así oblicuos, pues hizo la primera sutura meniscal bajo control artroscópico. Empezaron a aparecer técnicas pues, en Canadá y en Estados Unidos para hacer la cirugía de dentro a fuera, de fuera a dentro, y en la década de los 90 la industria ya tomó posiciones en esto y empezaron a aparecer todos los instrumentales que hoy en día manejamos habitualmente para hacer la sutura.
Hay un montón de ellos. Supongo que hoy podremos jugar con el de Artres, que es el Meniscal Cinch, que es un buen sistema. Yo luego os diré cuál es el que a mí más me gusta, o lo que a mí más me gusta hacer en el menisco. Porque de entrada, hoy, lo primero que tenemos que intentar, o sea, digamos, el patrón oro es conservar el menisco. Y la resección debería ser la segunda opción. ¿Cuál es el problema? Tenemos que recordar que un menisco suturado nunca va a ser un menisco sano 100%. Siempre tiene una secuela de lo que le hemos hecho o de la rotura que tuvo. Pero es mejor eso que nada, si está bien. Pero también hay que recordar que la mayor parte de las roturas no son suturables. No son suturables no porque técnicamente no seamos capaces, sino porque esa sutura que vamos a hacer no tiene capacidad de cicatrización correcta con un tejido sano. Recordad, pues, bueno, estas son fotos de Pau Golanó. Recordad las zonas del menisco. Yo la verdad es que creo que como casi todo el mundo, al principio era muy periférico, luego fui expandiendo las indicaciones de las zonas a las que me atrevía a suturar y estoy volviendo a ser muy periférico, porque realmente la calidad de ese tejido no es buena y las complicaciones son mayores. La vascularización es muy, fijaos, el margen y las fibrillas, las pequeñas ramitas vasculares que entran por ese borde, pero toda esta zona la dejan limpia. Aquí es donde tenemos que atacar a un menisco para poder suturarlo. Todo esto lo conocéis, y lo que buscamos con cualquier sistema de sutura es esto, es nuestra rotura, a ponerla a la cápsula, entre cápsula y cuerpo, y comprimirla de alguna manera para que, si hay posibilidades, pueda cicatrizar. Esta es la primera sutura que yo hice, con 2 nudos de Mulberry, ¿veis? No teníamos con qué, y lo que hacíamos era pasar con una aguja un PDS, sacarlo por el portal, hacer un nudo gordo, literalmente, esto es un nudo gordo, se llaman nudos de Mulberry, pero es un nudo gordo, y luego tirar de ellos para anudarlos por encima de la cápsula. Pero bueno, es que es un sistema que funciona. O sea, si no tenéis otra cosa, se puede utilizar, si os encontráis un día en un follón. Hoy en día, pues, aunque seguimos utilizando este tipo de suturas, con una aguja pasando una sutura, cazándola con otra y luego anudándola, si alguno quiere, uno de los cursos que hicimos de sutura meniscal está colgado todo en YouTube, con las distintas formas de sutura, creo que se llama Taller de Sutura Meniscal. Entonces, está todo colgado. Porque lo otro que utilizamos habitualmente es, fijaos, el menisco hay que verlo por debajo y por arriba, es completamente distinto. Esto nos explica claramente la inestabilidad del menisco. Tenemos que decidir hasta dónde se extiende la rotura y con eso tomar la decisión de si es suturable o no es suturable, si vamos a hacer una resección o no. Si utilizamos un sistema de estos, esto es un fast fix, supongo que todos lo conocéis, bueno, pues vamos colocando nuestros arponcitos. Tenemos que tener la precaución de que no se líen los hilos aquí, porque si no luego el nudo no corre. Entonces, una vez que desplazas aquí, ¿veis? Vas desplazando el siguiente arponcito, hay que perder un segundo en quitar de en medio los hilos para poder entrar sin que exista un lío aquí, y luego podemos cambiar de portal. No vayáis oblicuo, hay que ir lo más perpendicular posible a la rotura. Entonces, el primero está introducido desde el mismo portal medial y ahora he cambiado, estoy viendo desde medial e introduciendo la sutura desde el portal lateral para ir perpendicular a esa línea de rotura. Bueno, pues así es como queda más o menos, comprobamos la estabilidad, si nos gusta bien, si no nos gusta, pues tomamos la decisión que sea. Esto son 12 euros, esto son, por si alguno no lo sabe, 1.400, 1.300 euros, ¿vale? 2 arpones y el cortador de suturas cuesta prácticamente lo mismo que una prótesis de rodilla. Si no me equivoco, José sabe mucho más de esto porque lo vive en una carne. Luego hablamos de esto si queréis, pero vamos, creo que es algo que todo el mundo tiene que saber. Para afrontar una rotura de esa, tenemos que saber si somos capaces de suturarla y con qué
la queremos suturar. No todo lo que nos venden sirve para suturar. O sea, perdón, sí sirve, pero no es bueno. Hay que saber si esa rotura puede cicatrizar y si esa cicatrización que vamos a generar realmente va a proteger el cartílago articular, que es el objeto último de todo esto. Como decíamos, es que el cartílago es la madre de todas las batallas en la rodilla. Hay que saber dónde está, qué tipo de rotura, cuánto nos va a llevar a hacer esa reparación. ¿Vamos a estar 2 horas y media para darle los puntos? Pues probablemente no somos quien debería estar en ese quirófano haciendo esa cirugía. Bueno, os lo cuento. El primer menisco que yo resequé fue un asa, que no resequé, fue un asa de cubo de un menisco externo. Mi compadre, amigo del alma, y en aquel momento re mayor, ya no, ya era mi adjunto, estaba conmigo. ¿Te atreves? Sí. Vale. Me puse con él. 1 hora y media después, seguía peleándome con el menisco. Digo, pues tú lo has empezado, tú lo tienes que acabar. A él le habría llevado 10 minutos resecar eso, ¿eh? Entonces, cuando el sudor te llega hasta los pies, pues eso te pone en una situación, de darte cuenta de si te has metido en la boca, como dicen los ingleses, un bocado demasiado grande para lo que eres capaz de tragar. La resistencia de los distintos sistemas, pues ahí tenéis, este es de los que más resistencia tienen, hay muchos, pero la mayor resistencia la tiene la sutura, la simple sutura. En conformación vertical o en conformación doble, horizontal simple, doble, como queráis, pero es la simple sutura. Lo que conseguimos, este es un menisco suturado, ¿veis? Ahí está el margen, eso es lo que se ve, siempre se ve diferente en la resonancia, siempre se ve distinto, nunca es un menisco completamente sano, pero nos llega. Tenéis que recordar que después de esa rotura se inicia el proceso de cicatrización, que se rellena con un tejido de granulación que tiene muy poquita resistencia durante mucho tiempo y que poco a poco la remodelación nos va dando, un tejido cada vez más resistente y que permite mayores esfuerzos. No sabemos cuánto tarda en realidad en el humano, ni sabemos si nos va a tolerar esfuerzos como los que hacía antes de romperse. Pero tenemos que intentarlo y yo creo que, luego si queréis, supongo que hablaremos, los plazos de reparación pues son los que son. ¿Podemos hacer más cosas? Pues sí, podemos utilizar sistemas como este, que es rellenar la rotura. Esta es una rotura, ¿veis?, horizontal, que comunicaba con un quiste, que lo que hacemos es rellenarla con un coágulo de factores y luego hacer los puntos de sutura cerrando para retener ese coágulo ahí dentro. Pues por poder podemos hacer muchas cosas. A mí lo que me gusta son sistemas que solo dejen sutura dentro de la rodilla. Porque todos los sistemas que dejan cosas, y yo he utilizado muchos, rígidas dentro de la rodilla, al cabo de unos meses causan lesiones condrales. Es un elemento que no tiene la elasticidad que debe tener el material biológico, material meniscal que estamos comprimiendo y crea un surco, una lesión en el cartílago. Suturar no es fácil, tiene sus inconvenientes, que hay que planificarlo, que tenemos un cierto riesgo de lesión neurovascular, que hay que tener siempre en cuenta, que nos lleva tiempo, que cuesta más dinero, que pueden pasar cosas. Bueno, ahí veis por dónde van esas ramitas que no siempre consideramos, o que después de una sutura se pueda producir una bursitis por encima del nudo o por encima del implante de un Fastfix o de un sistema similar, o que nos pase esto y que al cabo de 6 meses el paciente se siga quejando y pues no parece que tenga nada, la resonancia no te aclara y te encuentras con esto aquí puesto porque se ha soltado por completo la sutura. O cuando utilizábamos dardos de estos, ¿veis? Esto es una eco, aquí está, este es el límite de cápsula y veis el dardo cómo va saliendo todo él. Fijaos como los dardos reabsorbibles, como todas las suturas y todo esto. Aquí los tenéis,
un año y medio después, vamos, este prácticamente se lo podríamos poner a otro paciente. Entonces, tienen sus inconvenientes. Entonces, hay que elegir bien, hay que saber cómo lo hacemos, y a una mala, y si no queda otro remedio, los sistemas rústicos funcionan muy bien, y las cucharas, la cuchara sopera. Como separador para el compartimento posterior, como estamos haciendo aquí, funciona de cine. Un abordaje, la cuchara es curva, pasas tu aguja y la aguja resbala por encima de la cuchara y sale hacia afuera. Y es un protector neurovascular buenísimo. Aparte de eso, podemos utilizar sistemas de este estilo. Hay dos, son sustitutos meniscales. Uno es el Actifit, que es de poliuretano, y otro es el que ahora se llama Menaflex, el CMI, el Collagen Meniscal Implant, que es de colágeno, como su nombre indica, que están diseñados para sustituir parte del menisco. O sea, se crearon para hacer una sustitución en meniscectomías parciales y que, bueno, pues por expansión se van colocando, pero en meniscectomías más grandes, más amplias, más extensas. Si no hay un muro meniscal sólido, no tiene sentido colocar un sistema de estos. Nos contarán que se regenera, que se rellena de células, que al cabo de un tiempo no tiene función mecánica. El siguiente paso es este, que es colocar o hacer un trasplante meniscal. Que podemos anclarlo pues con o sin tacos óseos en los extremos, pero que es fundamental que el extremo esté anclado porque si no, no resiste la fuerza. Las fibras circunferenciales no van a tener un punto de anclaje y por lo tanto van a desplazarse y no vamos a tener una eficacia a la hora de lo que queremos conseguir, que es la protección de ese cartílago. ¿Cómo? Pues bueno, como todas las cirugías, es relativamente sencilla cuando tienes un hábito. Primero, confirmas que las superficies condrales no estén en mal estado, haces una actuentación, remodelación del muro meniscal para que admita de manera perfecta lo que el injerto que vamos a colocar, labras los túneles con una guía de cruzado que se puede hacer perfectamente, pues el menisco interno siempre, el menisco externo puedes utilizar guía o hacer un carril para colocar un taco de hueso uniendo los dos cuernos, y una vez que hemos sacado, perforamos, podemos utilizar esto o hacer una perforación desde dentro hacia afuera, ciega, con un sistema como el flip cutter que tiene Arthrex, que la verdad es que funciona muy bien para esto. Y luego introducimos el menisco. Habéis visto que ponía top o sub en la parte de arriba, porque el menisco se voltea. Y cuando se voltea no sabes cuál es la parte, qué es lo que estás colocando. Le dejamos una serie de puntos ya prepasados, los pasamos por fuera en la mesa, de manera que al introducirlos luego simplemente con un artropills o con un sistema de caza de suturas, a través de la cápsula vamos tirando de ellos y vamos aponiendo. Lo colocamos en nuestro sitio, le ponemos en el cuerno posterior, vamos utilizando estos sistemas y vamos tirando de las suturas, con lo cual el menisco vamos progresivamente aponiendo. Normalmente le pongo 4 al menisco, más los 2 de los extremos, es un follón de hilos que uno tiene que saber lo que está haciendo, y luego en la parte posterior pues un sistema de estos. Ahora ya es como si fuera una rotura longitudinal, y colocamos, pues en este caso nuestro Fastfix, es el que estamos usando, y hemos medido, como todos, la profundidad del menisco, cortamos a la profundidad que queremos, introducimos los dos pasos. Tenéis que tener cuidado porque es muy inestable, tiende a deslizarse. Algunas veces puedes necesitar un tercer portal para mantenerlo en posición, no es lo habitual, y se pierde mucha agua porque la incisión por donde introduces la tienes que ampliar un poquito, porque si no el menisco, el portal que hacemos, el menisco no entra bien y tiende siempre a revolverse, y puedes luego, una vez que lo has colocado, pues tienes puntos, ¿veis? En un sentido, en el contrario, vamos alternando para darle más estabilidad y, bueno, pues así es como se coloca. Y nada más, no da tiempo a más, pero tenemos mucho más. O sea que muchas gracias y